Continuamos hablando acerca del espiritismo. Esta es la segunda parte. ¿Cuántos creen que Dios es amor, misericordioso, bondadoso, justo, bueno? Amén. La pregunta es si en realidad los muertos existen en otro lugar, porque Dios me prohíbe consultar a los muertos. Si existieran los muertos en otro lugar, ¿por qué Dios me prohíbe consultar a los muertos si decimos que Dios es amor? Si Dios, sabiendo que eso me puede ayudar a mí y al que murió, entonces ¿por qué lo prohíbe? Porque es un engaño de Satanás. Deuteronomio capítulo 18, versículo 11 dice: ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Y Levítico capítulo 20, versículo 27 dice: y el hombre o la mujer que evocar espíritus de muertos o se entregare a la adivinación, ha de morir, serán apedreados. Su sangre será sobre ellos. Dios castiga eso con la muerte, por ser un engaño de Satanás y los demonios. ¿Los muertos acaso pueden oír? ¿Acaso pueden pensar, hablar o sentir? ¿O en ayudarnos a comunicarse con nosotros? No. Dios prohíbe consultar a los muertos. ¿En qué se basa Dios para prohibir y abominar esto? Porque es un engaño. El apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 14, dice: y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Quién promueve este engaño? Es Satanás. Cuando alguien dice que se comunicó con su papá muerto, en realidad con quien se comunicó fue con un demonio. Quien tomó el lugar de su papá y quien le pasó eso, o a quién le sucedió eso, al rey Saúl. Primer libro de Samuel, capítulo 28, versículo 14. Lo que le dijo esta divina a Saúl, ya el profeta Samuel se lo había dicho antes, en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 26. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Samuel le dice a Saúl que no volverá más a él porque Dios ya lo ha desechado y no será más rey de Israel. Y en el versículo 35 dice: en que nunca más Samuel volvió a ver más a Saúl en toda su vida. Lo que la divina le dijo a Saúl, ya Saúl lo sabía, desde antes por medio del profeta Samuel. La pregunta es: ¿habló en realidad Saúl con el profeta Samuel por medio de la divina? Y la respuesta es no. Porque en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 35, dice: y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y cuando Saúl va a donde la divina, fue tiempo después, en el capítulo 28, versículo 14. Así entendemos que Saúl no habló con Samuel por medio de la divina. ¿Quién habló Saúl? En ese momento fue con un demonio que le recordó a Saúl lo que el profeta Samuel ya le había dicho antes. ¿Qué es una experiencia paranormal? Y es aquello que está fuera de lo normal. Cuando una persona dice en que el muerto le habló, esto no es normal, porque dentro del principio bíblico esto no debe pasar. Que sí sucede, pero se hace en una base de engaño. Hay personas que dicen que vieron una sombra, la llorona, la bruja, y sienten una presencia que los ve. Sí sucede, pero es un engaño de los demonios. ¿Cómo puedo evitar para no caer en estas cosas? Debo evitar ir donde aquellas personas que dicen ver el futuro. Aquellos lugares donde le leen las cartas, donde le lean las manos, a donde le apliquen disque agua bendita. Estas cosas son espiritismo, donde haya un altar de esta clase. Los demonios tienen una entrada en ese lugar, pero como yo conocí la verdad, estoy libre de esas situaciones. Si usted experimenta esas cosas, preocúpese, examínese y note dónde usted le dio entrada a Satanás. Entienda algo: Satanás es poderoso, sí, pero no es el todopoderoso, porque el todopoderoso es nuestro Jehová Dios. Y aunque Satanás es poderoso, no puede entrar a mi vida a la fuerza,
Porque aunque Dios Jehová es el soberano, el Rey de reyes y el Señor de los señores, Él, Jehová, no toma control de nosotros a la fuerza. Muchos erróneamente piensan en que Satanás puede tomar control de mi voluntad a la fuerza, y no es así, porque ni siquiera Jehová Dios hace eso. Dios nos dio el libre albedrío, y soy yo quien elijo y le sirvo a Dios, o si le sirvo a Satanás. Es tu decisión a quién quieres servir. En la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 14, traemos a memoria las palabras del apóstol Pablo cuando dijo: y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Quién intenta o qué intenta con esto Satanás? Intenta de que lo que es malo lo reciba bueno e inocentemente, como por ejemplo las papas fritas, los chicharrones, etc. Pero hay una campaña diciendo de que esta comida chatarra, y por esto las empresas pierden ventas. ¿Y qué hicieron las empresas? A estos productos le colocan tabla nutricional, de que tienen hierro y minerales y hacen parecer lo malo bueno. Así actúa Satanás y sus demonios, nos presenta las cosas disfrazadas. Isaías capítulo 5 versículo 20 dice: hay de los que a lo malo le dicen bueno, y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de aquellos que siguiéndole el juego a Satanás llaman aquello bueno, a las cosas que no lo son. Pasa muy a menudo en aquellos que tienen una enfermedad y los médicos no le han podido estabilizarla. Esta persona se desespera y termina acudiendo donde el hechicero o el adivino para que lo cure. Y se les hace el milagrito, por así decirlo. Pero esto no es de Dios, sino quien lo hizo es Satanás con su engaño, porque donde usted fue es territorio de Satanás. Al acudir al hechicero, o el adivino, o el brujo, a estos Dios los condena por ser un engaño disfrazado de Satanás. Judas capítulo 1 versículo 6 dice: y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Quién creó a los demonios? Los creó Dios, pero antes de ser demonios, ¿qué eran? Fueron ángeles perfectos de Dios, pero cayeron de su posición de estar en el cielo porque se rebelaron junto con Satanás ante la gobernación de Dios. Isaías capítulo 14 versículo 12 dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, hablando de Satanás. Y la carta de Judas, en el capítulo 1 versículo 6, dice: en que ángeles se unieron con Satanás para engañar. Y sabemos que el mayor mentiroso y engañador de todos es Satanás. Apocalipsis capítulo 12 versículo 4 dice que Satanás se llevó la tercera parte de las estrellas del cielo, lo cual simboliza a los ángeles de Dios, que se rebelaron con Satanás y se convirtieron en demonios. Y Satanás tiene muchos aliados, porque los ángeles se enumeran por millones de milladas. Judas capítulo 1 versículo 14 dice que los ángeles se enumeran por millones de milladas. ¿Cuál es el propósito de Satanás y sus demonios? Es mantener a la humanidad engañada, así como lo hizo con Eva. ¿Cuál es la razón por la cual Dios prohíbe consultar a los muertos? Por ser un engaño, y quien hace esto se comunica con los demonios. Que la palabra de Dios corra y sea glorificada.